Empezamos. Yo soy Rebeca de CITED, responsable de marketing y comunicación. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Y nada, vamos a dar comienzo al webinar sobre el impacto de la digitalización en la logística y la distribución de mercancías. Para ello, cuento con Pablo Merino de e-commerce news, que será quien va a moderar un poco el debate. Encantada, Pablo. Y Encantado, muchísimas también, gracias. gracias. Y también van a estar dentro del debate Carlos Gallo y Enrique Nader, que son de Transfollow. Y nada, yo pues os doy la bienvenida. Cualquier duda, pregunta, voy a estar pendiente del chat y ya dejo un poco a los protagonistas que comiencen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rebeca, por la invitación, la oportunidad de estar en esta mesa redonda. Un placer, la verdad. Bueno, como ha dicho ella, yo soy Pedro Palmerino, soy socio director, soy periodista de formación de e-commerce news. Somos para los que nos conozcáis, por poneros un poquito en contexto brevemente, pero bueno, somos un medio de comunicación especializado en comercio electrónico y nada, pues una de las claves al final del e-commerce es la logística, el transporte y, bueno, pues un placer siempre estar en foros donde se pone en valor y se, y se pone todo lo positivo que tiene la logística y el transporte para el mundo del e-commerce y en este caso, pues bueno, en este webinar que es sobre el impacto de la digitalización en la logística y la distribución de mercancías, pues bueno, hablar con Carlos Gallo y con Enrique Nader, pues es un placer, ¿no? Así que nada, Enrique, Carlos, un placer estar con vosotros. Gracias, gracias por el tiempo que nos vais a dedicar, que nos estáis dedicando. Algunas caras de las que vemos por ahí pues son conocidas porque en algún momento hemos tenido interlocución con ellos y eso pues da todavía más cercanía a lo que podamos hablar, ¿no? Eh, Hoy empezamos el debate cuando queráis. Yo soy el director comercial de Transfollow en Iberia y básicamente estamos aquí no tanto para hablar de nuestra aplicación, ni lo guapos que somos, ni lo bien aseados que somos, sino que de aquellas ventajas que ofrecen tecnologías como la nuestra para mejorar la eficiencia de las organizaciones, evidentemente desde el punto de vista en este caso, de documentación digital de transporte, ¿no? Que por un lado pues evidentemente son pasos hacia una mayor eficiencia y facilidad de la gestión de las organizaciones en el plano logístico, pero que además pues hay muchísima regulación a nivel europeo y a nivel España que está por llegar y que nos va a obligar, en cierta forma, pues a aquello que algunos tenemos reticencia a hacer, pues a acelerar el proceso para, eh, de hecho, sin ir más lejos, ahora va a ser 3 semanas, en la última asamblea de la CTM, que es una de las principales asociaciones de empresas de mediano y gran tamaño de transportes, pues el secretario general, el secretario de Estado de Transportes, pues ya confirmó que la obligatoriedad para los documentos nacionales digitales se va a aprobar antes de verano. ¿Qué significa eso? Pues significará que nos tendremos que dar prisa pues tristemente, pues para comenzar ese proceso que muchas compañías están todavía pendientes de hacer porque por las dudas sobre la obligatoriedad o no. Y más allá de la obligatoriedad, que es un hecho que va a llegar, pues nosotros nos gusta hablar de ventajas y de eficiencia y de simplificación de la vida para todas las partes del proceso logístico. En definitiva, ese es un poco el preludio que quería hacer. Muy bien. Bueno, la idea es estar ahí, pues más o menos, calculo son 12:10, estar unos 40 minutitos más o menos, hasta -10, y luego pues dejar, bueno, viendo que en nuestro foro hay profesionales súper destacados, grandes empresas, que podáis trasladar las preguntas que consideréis tanto a Carlos como a Enrique. Pues eso, nos voy a dejar los 10 minutos finales. Las podéis ir dejando desde el propio Teams tenéis una opción para mandar preguntas o en el mismo chat, pues las vais dejando y yo, Rebeca, pues las vamos trasladando. Así Sí, que muy bien, es así, ¿no? sí, sentidos libres Perfecto, de preguntar lo que queráis, sí. perfecto. Pues nada, vamos a meternos en materia. Os quería hacer unas preguntas un poco a los dos, un poco más generales sobre la digitalización y luego ya para luego meternos en algunas un poco más en materia, ¿no? Pero bueno,
Carlos, Enrique, ¿cuál consideráis que es el principal impacto de la digitalización en lo que es el mundo de la logística de mercancías en España, en lo que es la cadena de suministro? ¿Cuál consideráis que es ese principal impacto? No Sí, sé a quién ver, bueno, queréis empezar. yo me presento un poco, bueno, soy country manager para Transpolo aquí en España ya desde hace 5 años. Y bueno, a ver, el impacto realmente sobre la digitalización, pues ya sea en la documentación o en otros proyectos de digitalización que tienen las empresas, ¿no? Que esto pues ahora está entre la moda y lo que se hace, ¿no? Y demás, pero bueno, siempre hay que digitalizar, pues siempre lo que nosotros solemos decir con cabeza, ¿no? No digitalizar por digitalizar, ¿no? ¿Qué esto a qué nos lleva? Pues que hay que ver cuáles son los puntos de dolor, ¿no? Los pain points, como se suelen decir, ¿no? O sea, lo que suele faltar mucho en todo, pues es la trazabilidad la visibilidad de los propios transportes, porque como ya sabéis en España también se subcontrata muchísimo, ¿no? Y tal, entonces a veces, muchas veces que tanto la operadora logística o operador de transporte pierde mucha visibilidad, ¿no? Entonces hay que aportar esto a través también de la eficiencia que podamos tener con la digitalización, ¿no? O sea, no es solamente que a mí me guste muy bonito, pues tener una control tower donde veo o mi departamento de tráfico, donde veo los camioncitos ahí moviéndose y todo perfecto, ¿no? Pero, y luego llevan documentos en papel en el camión. Entonces, hay que ver las eficiencias que genera todo esto al digitalizar la documentación, que muchas veces pues siempre lo dejamos para el último, para el final en los proyectos que hay de digitalización. Pero esto, la verdad que lleva un impacto muy, muy fuerte en eficiencia y retorno de inversión y en las agilidades administrativas de manejar los documentos digitalmente. Sin ir muy lejos, tenemos un cliente que se ahorra 25 días de facturación por hacerlo digital, porque obviamente lo tiene automáticamente, lo tiene disponible para poder facturar y no tiene que estar esperando las copias, que se lo traiga el camión, que se va, pues ya, tanto a nivel nacional como si hablamos de a nivel internacional, pues son muchos más días, ¿no? O sea, entonces, hay que salir un poco de comparar la digitalización de solamente quitar un papel con todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Y todo lo que implica esto, ¿no? Fíjate, Pablo, Pedro Pablo, que cuando compramos algo en Amazon o en Alibaba o en cualquier tienda de marketplace, que queremos que nos llegue cuanto antes y estamos preguntando continuamente que dónde está mi paquete, ¿no? Pues eso, que lo llevamos a nuestra vida personal. Sí, sí. Cuando estamos hablando de empresas que manejan una multitud de rutas, de individuos, de personas que trabajan de forma permanente o que trabajan de forma esporádica, pues primero es muy sencillo porque técnicamente las soluciones que ofrecemos nosotros no es que sean sencillas, es que las hemos diseñado para que técnicamente sean eficientes, sean fácilmente implantables y el uso por parte del usuario final, valga la redundancia, bien sea del gestor de transporte o bien de los transportistas, sea suficientemente fácil para evitar cualquier tipo de reminiscencia mental de por qué voy a hacer esto, ¿no? Y todo eso beneficia a todas las partes del proceso. Cuando hablamos de visibilidad, hablamos de que el cargador, el transportista y el cliente final tienen una información, esta en concreto que estamos hablando, que le ayuda a simplificar todos sus procesos y por lo tanto hay una mejora de servicio al margen de unas eficiencias económicas brutales. ¿Eh? Ujú. Muy bien. Otra pregunta que os lanzo también a los dos, un poco más general. Barreras culturales, ¿no? O barreras tecnológicas que habéis identificado a la hora de implementar herramientas digitales en el sector, ¿no? A nivel general. ¿Qué barrera cultural veis más? O Bueno, yo sobre tecnológica. todo creo que la barrera cultural, más que cultural en sí, es de desconocimiento, ¿no? Creo Desconocimiento. que por parte de las administraciones no se está haciendo una buena labor en hacer entender de qué son, o sea, de qué se tratan todos estos documentos, porque aquí siempre Ujú. está muy de moda hablar de todo nos pasa mucho, ¿no? Que las empresas le llaman albarán digital, tal, y luego están hablando de una carta de porte o de un documento de control o de un ICMR. Entonces, cada uno de estos documentos, aunque se parezcan mucho, y suelen ser en la mayoría de los casos muy parecidos y los datos son prácticamente los mismos, hay ciertas diferencias, ¿no? Y hay que saberlas, hay que entender bien de qué estamos hablando y qué conlleva el no tener bien especificado un documento, ¿vale? Porque nos puede poder también tener problemas legales, porque estamos hablando de un contrato de transporte, ¿no? Entonces, por esto también muchas veces nuestra labor
aparte de vender un producto, ¿vale? Es muchas veces también de intentar formar a las empresas y decirle, pues mira, esto es para lo otro, y tienes que hacerlo de tal forma, porque claro, aquí pues ya sabes, hay muchas empresas grandes que tienen los recursos para poder hacer ellos su propia documentación digital, y muchas veces nos pasa eso. No, es que yo ya lo tengo hecho, ya, pero es que esto no se hace así deliberadamente y que lo puedas hacer tú mismo, que sí, lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta que estos documentos tienen que ser compartidos con todas las partes. O sea, no es un albarán comercial que tú lo puedas decidir si lo comparto o no lo comparto, o es un Ujú. documento comercial entre tú y tu cliente final, sino que hay que incluir a todas las partes dentro de la cadena de suministro, y todos tienen que recibir su copia y tienen que estar informados y acceso a la información. Entonces, claro, cuando ya vamos a todo esto, pues ya a veces dice, uff, hostia, pues igual ya no lo tenía tan bien digitalizado. O sea, lo puede tener cierta parte, ¿no? Porque muchas veces nos pasan las empresas que dicen, pues Claro. yo tengo, y le decimos, pues mira, tienes un 30% hecho ya. Ahora vamos a conseguir el otro 70%, que es donde realmente también está el beneficio para todos, ¿no? Tal cual. Hay un tema legal muy importante, que se nos olvida cuando hablamos de eficiencia desde el punto de vista transversal a todos los departamentos. Eficiencia legal, porque el documento es un documento contractual que tiene que cumplir un protocolo, que es el protocolo de la ILU, la Organización Mundial de Transporte, y eso pues la gente simplemente lo desconoce. No es que haya mala intención, hay hay una eficiencia financiera porque se gestionan los cobros más rápidamente y los pagos más rápidamente, hay eficiencia de gestión administrativa, hay eficiencias en la gestión de las posibles reclamaciones o incidencias que puedan surgir porque la inmediatez permite reaccionar con mayor tiempo. Lo que es importante es entender cuál es la situación de la compañía que está investigando una posible digitalización de documentos de transporte. No queremos hablar de otro tema de digitalización, que hay mucho. Lo bueno de las aplicaciones actuales, desde luego la nuestra lo hace, es que es capaz de interconectarse con cualquier tecnología existente, bien sea RP, TMS, FMS, porque simplemente la tecnología existe. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, con garantías, en definitiva, que es una parte muy importante. Y para eso, y para todo eso que tenía, ¿cuáles son los miedos? Hay muchísimo desconocimiento todavía, aunque parezca mentira, pero hay mucho desconocimiento porque cuando vamos a un banco y firmamos un crédito hipotecario, nos fijamos en el Euribor. Nunca leemos la letra pequeña. Bueno, pues en las grandes líneas de las leyes, pues hay grandes titulares y después hay muchísima letra pequeña que hay que leer, entender y cumplir. ¿eh? Eso es lo que hacemos nosotros. ¿no? Ujú. Hablabas de nuevas tecnologías. Justo quería preguntaros por eso, ¿no? O del FMR. ¿Qué rol juegan estas nuevas tecnologías como el FMR o blockchain, mm, inteligencia artificial, incluso en la optimización de la distribución y el transporte? O viendo que estábamos un poco tan ahí que no hay mucho conocimiento aún, esto es de otra galaxia, ¿no? ¿Cómo veis esto, Carlos? Sí, a ver, esto, de hecho, pues nos viene muy bien, porque justamente hoy internamente una reunión pues, de nosotros con los demás países, y un colega de Alemania pues nos decía, ¿no? Viene también casi parecido, o sea, el tema va de mucho desconocimiento, ¿no? Ahora pues se ha puesto de moda, pues con lo que comentabas, la inteligencia artificial. Ahora todas Ujú, las empresas tienen sus proyectos de inteligencia artificial, ujú. cuando la mayoría de los que toman las decisiones no entienden ni siquiera para qué, ¿no? O sea, pero Sí, bueno, sí. está muy bien por marketing. Esto es lo que pasó, como justo con lo que comentabas ahora, también con el blockchain, y lo que suele pasar y va a pasar con nuevas tecnologías que vayan a suceder, ¿no? Entonces, primero hay que entender exactamente para qué lo queremos, con qué fin, ¿no? Y en qué nos puede ayudar, ¿no? O sea, eh, entonces, lo que comentaba un colega alemán, pues decía, oye, es que vamos a ver, vamos al principio. O sea, hablamos del ICMR. Bueno, o sea, ya el propio ICMR en el propio protocolo dice que todas las partes tienen que tener comunicación con todos los datos, y tienen que tener accesible todos estos datos. Con esto se ayudan a bestialidad a todas las empresas, ¿no? O sea, porque tú cuando ya tienes acceso a todos los datos, pues ya no tienes que preocuparte en integrarte con todos tus proveedores y tal. O sea, lo puedes usar como una especie de middleware, o sea, este protocolo o esta documentación, ¿no? Para tus propios sistemas internos, ¿no? Entonces, eh,
¿Para qué necesitas blockchain? ¿Para qué necesitas IA? Bueno, sí, eso está pensado para otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la IA, pues, bueno, en nuestro caso, pues se usa más que nada pues, en el tema de traducciones automáticas para los choferes y este tipo de cosas, como ya sabes que, bueno, aquí recibimos choferes de muchos países y tal. Pero bueno, para eso, Claro, pero sí, sí. para lo demás es que no tiene mucho sentido, ¿no? Hasta este momento. Entonces, que A las día de empresas hoy. puedan tener sus proyectos de IA y tal, pues bueno, está muy bien, pero hay que saber para qué fin lo hacemos y que la IA no es solamente el ChatGPT que usamos a diario casi todos ahora últimamente, ¿no? Que esa es la IA generativa, sino que va muchísimo más allá por detrás de hacerlo pues de otras formas, ¿no? Y desde el punto de vista de gestión de fácil implementación a un coste razonable, que esto es muy importante. Los sistemas tienen que producir eficiencia, es decir, tienen que tener un retorno de inversión razonable. Si pretendemos en un proyecto mágico de digitalización, con el sentido más genérico de la palabra, pues difícilmente vamos a ir dando pasos para buscar eficiencias en determinadas áreas, ¿no? Siempre se decía, ¿no?, que la suma de los óptimos locales no es el óptimo global. Y yo no quiero que eso ocurra. Lo que sí quiero decir es que con algunos pasos extremadamente sencillos de integración y de interconexión con sistemas de nuestros clientes RP TMS, podemos producir una eficiencia brutal que además, en un futuro inmediato o menos inmediato, es interconectable con cualquier otra tecnología. Y eso es un proyecto global, pero digamos llevado paso a paso para ir produciendo eficiencia. De tal forma que el siguiente paso que demos, como hemos visto eficiencia, lo daremos con muchas más garantías y mucha más seguridad, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos trasladar a nuestros clientes potenciales. Y es, de verdad que no estamos hablando de enviar cohetes a la Luna, que estamos hablando de, a través de integraciones sencillas, primero, aportar eficiencia a la organización desde el punto de vista de gestión documental. Cuando se manejan 100.000 documentos al año, o 50.000 o 30.000, estamos hablando de muchísimas horas de trabajo entre que se produce, se archiva, se busca, se junta, se le envía al cliente, muchísimas horas de trabajo. Y realmente el coste que nosotros, el coste actual de estas tecnologías es tan ridículo que el retorno a la inversión es inmediata. Y es un paso que la gente, pues en algunos casos, pues no se atreve a dar. Por ir a otro tema que tenía aquí apuntado, que también lo veo importante, ¿no? Como es la eficiencia energética, sostenibilidad, que el mundo del transporte y la logística tiene como uno de sus principales inputs hoy en día, ¿no? ¿Cómo percibís que esta digitalización influye en esta sostenibilidad y eficiencia en el transporte? Pues yo te voy a ir a un ejemplo muy claro. Mira, los cargadores, que son nuestros clientes potenciales, porque son los que impulsan, digamos, el uso hacia el resto de la red de transportistas. Aunque tengan flotas propias, el que tenga flota propia pues lo puede decidir antes, ¿no? Siempre están negociando economías de escala, volúmenes. Si te doy más volumen, me tienes que reducir el coste unitario o me tienes que reducir la tarifa. Si el IPC sube un 3%, yo no puedo soportar un 3% porque estoy perdiendo competitividad. Pues nosotros lo que hacemos es, en esa parte de mejora de eficiencia, que es enorme, quitar presión al transportista sobre costes y al cargador sobre costes que van a tener que asumir de una u otra forma. Por lo tanto, no solamente estamos aportando, digamos, desde el punto de vista ecológico, si quieres, que está muy bien ser, digamos, sostenible, pero para ser sostenible hay que ser rentable. Y para ser rentable, pues hay que tomar medidas que te permitan ser económicamente más competitivo Sí, bueno, para pero hacer más eso cosas. no todo el mundo es consciente de eso, ¿eh? Es un debate un Bueno, poco pero más amplio. es mucho más amplio, pero nosotros en Sí, esta sí. parte que manejamos y conocemos, sabemos que nuestra eficiencia es concreta y determinada. Evidentemente dependerá del punto de partida de la compañía, que la eficiencia que nosotros tenemos que sea 100 u 80, pero va a ser enorme, Sí, sí. porque el coste de implantación es muy bajo, ¿no? Entonces, claro que aportamos nuestra parcela, nuestra parte en toda esta arena, ¿no? Pero, insisto, muy basado en la eficiencia, en el retorno de inversión, de tal forma que, oye, como estoy siendo más eficiente, entonces puedo tomar más medidas de sostenibilidad, ¿no? En esta economía que tenemos ahora verde, algunas veces ficticiamente, ¿no? Sí, sí. Enrique, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, no, justamente lo que decía Enrique. De hecho, justo leía ayer unas noticias en la colación a lo que comentaba Enrique al principio de la Ley de Movilidad Sostenible, ¿vale? Que dentro de esta ley está
lo que nos toca a nosotros de lleno, que es la parte de la documentación digital de transporte, ¿vale? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Y justamente, de hecho, pues parecía que dentro de la propia ley lo que más está faltando, por así decirlo, es ambición medioambiental, ¿no? Que se supone que es para esto esta ley, ¿no? Pero entonces, bueno, pues son a lo que más se está viendo enmiendas y a lo que se está discutiendo ahora mismo sobre esta ley, ¿no? Están solicitando que se sea más ambicioso en el medio verde, como ya sabes, pues ahora está muy... Ahora todo el mundo quiere ser verde y la descarbonización y todas estas cosas que además que nos van a obligar, o sea, que a las Está empresas bien, está está bien, ¿no? bien, ¿no? Pero Pero digamos que se quiere, tengo que ser verde, pero ¿cómo tengo que ser verde? Porque si soy verde y me hundo, no puedo No, ser no, verde, ¿no? pues Me no. seré marrón, ¿no? Tendré un marrón importante, ¿no? Entonces, Sí, sí, hay que ser eficiente para poder ser más verde, en definitiva, ¿no? Quiero tal decir, ¿no? cual. Es que es así. Es que este sí que debería ser el discurso que acabas de decir, exacto. Enrique. Yo quiero ser verde, pero para ser verde tendré que ser rentable, ¿no? Tendré que Sí, subsistir al menos, ¿no? y eso es importante, pero es que hay las tecnologías actuales, la nuestra de luego lo hace, lo permite. Insisto en que dependiendo del grado de la situación de cada compañía y el punto de partida, pues las eficiencias serán en 2 meses o serán en 3. Pero Sí, esa es la variación que vamos a y tener, hay que ¿no? quitarse los miedos, que no hay que esperar a que me obliguen para hacer las cosas cuando ya me puedo estar yo beneficiando y ahorrando unos cuantos de miles de euros en siendo eficiente, pues por lo mismo que comentabas, ¿no? Pues, Pablo. Y bueno, nosotros, como decía Enrique, pues nuestros targets suelen ser pues, por esto mismo los cargadores, porque la mayoría de transportistas nos dicen, no, yo es que hasta que mi cliente no me obligue, yo no lo voy a hacer. Bueno, pues, oye, que sepas que tú también tienes si es empresa Mm, grande de transporte, pues que sepas que tienes también bastante arrastres internos, tendrás cosas que hagas tú también, que tú también tienes documentación y tú también sufres esto. Además que el transportista realmente es uno de los que más se beneficia, porque dice, puedo cobrar las facturas a tiempo y al momento, o sea, independientemente que no se lo vayan a pagar al momento, pero me refiero que No, se ahorra no hay unos excusa. cuantos días o semanas de, de todos estos trámites, ¿no? Entonces, bueno. No hay excusa. La documentación está disponible para todo el mundo. El chofer tiene la certeza o tiene los documentos que le permiten cobrar pues a los días pactados, en definitiva, ¿no? Que mm, sí, eficiencia sí, ecologismo sí, sostenibilidad sí. Eh, Nuestra herramienta está enfocada en esto, pero lógicamente con un enfoque muy claro de retorno de inversión muy rápido. mm. Enrique, te lanzo una pregunta a ti como más desde un punto de vista más comercial, ¿no? ¿Qué argumentos clave estáis utilizando para convencer a estas empresas de transporte y de logística para que adopten soluciones digitales como Transfollow? Valor Bueno, añadido que tenéis. digamos que lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está el cliente y cuál es su problemática, porque nosotros hacemos muy bien lo que hacemos y hay otras cosas que no sabemos hacer o no hacemos, ¿no? Y tenemos que explicar, primero entender cuál es la problemática del cliente para entender cómo le podemos ayudar, ¿no? Dicho esto, que es lo primero que hacemos, escuchar los requerimientos, el volumen, los sistemas, los flujos que tienen, ¿no? Nosotros no digitalizamos empresas de paquetería, me refiero en la última milla, porque no es obligatorio, porque no es necesario, porque las propias empresas como GLS, aquí tenemos un representante de él, tienen sus propias aplicaciones para que se filme en la pantallita y además la regulación obligatoria no cubre esto. No es nuestro enfoque de negocio. Dicho esto, pues hablamos siempre de cómo le podemos simplificar los procesos administrativos, los procesos de interlocución y de back office de los departamentos de tráfico para mejorar la agilidad de las entregas, simplificando hasta la última coma el trabajo que el transportista tiene que hacer. De tal forma que no se tenga que preocupar de hacer una fotografía al documento que ha entregado para enviarla posteriormente y que el archiven. Es una fotografía que saldrá y no será más, o que el papel se le haya estropeado, se le haya roto, o que esté en Eslovaquia y no retorne a España hasta 15 días después y no pueda enviar la documentación hasta 15 días después. Todo eso significa disminuir los tiempos de gestión y el incremento de visibilidad. Eh, Significa mejoras de eficiencia para todas las partes del proceso logístico. Y son los principales argumentos que nosotros tenemos porque es como hemos enfocado nuestro enfoque de negocio, al margen de que en realidad somos un data hub.
Es decir, recogemos información de clientes, de cargadores o de transportistas y lo convertimos en información de gestión, cuyo resultado, para parte de nuestra aplicación, es un documento digital de transporte. Pero hay otra serie de informaciones que pueden ir inherentes en función de la necesidad del cliente de control para gestionar tiempos de llegada, tiempos de salida, tiempo de inicio de carga, tiempo de inicio de descarga, fotografías que se quieran incluir, documentación anexa que se quiera incrustar en los documentos, de tal forma que todo quede paquetizado en un único punto de entrada y lo puedan explotar en sus sistemas como consideren oportuno. En definitiva, lo que hacemos es ordenar la información, porque muchas veces, oye, es que tengo mucha información. Lo importante es mirarla, porque si tienes mucha información y no la miras, no vale para nada, ¿no? Pues con nuestras herramientas te permitimos enfocar determinadas partes de la solución, al margen de la documentación electrónica, en elementos que sean críticos para la operativa. Yo, si voy a descargar a un centro comercial y estoy 3 horas en el proceso de carga, en el proceso de descarga, pues puedo tener un problema. Bueno, si todo eso está constatado y está registrado en un documento, pues se pueden presentar pruebas documentales sobre ello y se pueden accionar y tomar medidas, no dentro de 6 meses, cuando ya el coste se ha producido, la ineficiencia se ha producido, sino mucho más rápido. Se pueden tomar acciones para cambiar o mejorar cualquier proceso. Porque hay inmediatez en la información, al parte de legalidad, por supuesto. Te lanzo una pregunta a ti, Carlos, ahora, como country manager para España. ¿Cuáles son las principales diferencias que observas entre el mercado español y otros países europeos a la hora de adoptar estas herramientas de digitalización para logística y el transporte? Bueno, ahí entramos un poco en terreno ya pantanoso, ¿no? El cambio cultural del sur de Europa, el norte y todas estas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que en España, pues de por sí la toma de decisiones es un poco más lenta, pero tampoco creemos que es mucho más lenta, ¿eh? Lo que pasa es que, por de hecho, justo en la reunión anterior, pues unos colegas de Países Bajos decían, pues normalmente las decisiones se toman para empresas medianas grandes, pues entre 9 meses y un año, ¿no? Y es lo que suele ocurrir en España, ¿no? Muchas veces también. Para este tipo de proyectos, porque claro, es lo que comentaba antes al principio, ¿no? Casi la mayoría de empresas medianas o grandes, ya casi todas tienen sus proyectos de digitalización, ¿no? De paperless y de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, muchas veces esos proyectos pues se ejecutan y se quedan ahí. Luego ya no hay un seguimiento, no hay Entonces, bueno, hay que hacerlo con cabeza, creo yo, y que esto, pues como decía Enrique, el retorno está también en el tiempo, ¿no? No solamente es ejecutarlo y ya está, y lo integro y no lo uso, ¿no? Pero bueno, en diferencias, bueno, sí que es verdad que en la zona del norte de Europa pues, se adopta estas tecnologías mucho más rápido y son más bienvenidas, ¿vale? Pero y por eso mismo es pues un poco el éxito que tenemos por allí, ¿no? Con proyectos globales que ya llegarán a España y nos tocarán pues con empresas muy grandes, además de nombres muy conocidos, ¿no? De bebidas, de cervezas y tal, que no voy a mencionar los nombres, pero bueno, que conocimos todo el mundo, o sea que ya sabemos por dónde más o menos van los tiros, ¿vale? Pero que nos llegará a España en su momento, porque al final son proyectos más europeos que regionales, ¿no? Pero bueno, y al igual que nivel de automoción y empresas pues que todos conocemos, también están con las que ya estamos trabajando y demás. Pero sí que es verdad que en España pues todavía cuesta un poco más, ¿vale? Pero cuando ya, si logramos al final, esto es como todo. Si el interlocutor con el que estás hablando entiende finalmente a la que te refieres y a lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Y no lo comparamos con simplemente voy a quitar papel y ya está. O sea, a mí el papel me cuesta más barato que esto, o cuestiones así que solemos tener también, ¿no? Pues si se entiende realmente lo que estamos queriendo decir, normalmente también las decisiones suelen ser muy rápidas en España y de hecho en los últimos 2 años es así, ¿vale? Hace 2 años costaba más y ahora últimamente, pues como se está hablando más de esto, se está dando más vida a esto y pues también la gente, al final, quieras o no, la obligatoriedad va llegando y esto es como todo, que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar y al final, pues te va a pillar, ¿no? Pero entonces ya por eso también la gente está poniendo un poquito más al día con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo comentar. De todas formas, Enrique, Pedro Pablo, lo que sí vemos, porque trabajamos con grandes encargadores nacionales, pero que tienen un flujo de exportación
exportación en la Comunidad Europea no lo podemos llamar, ¿no? Bueno, flujo intracomunitario, cargadores y empresas de transporte que van y vienen. Los grandes flotistas de la zona de Levante suben a Europa y bajan, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que estamos cruzando ya necesidades desde el punto de vista del cargador y los transportistas, tanto en la ida como en la vuelta. Y eso no lo vamos a encontrar cada vez más, porque esto es un efecto bola de nieve. Cuando un cargador utiliza una tecnología que utiliza un transportista, el cargador de la zona donde va a recoger posteriormente, pues se va a mostrar muy interesado en conocer por qué estamos haciendo las cosas de esta forma y muy posiblemente se va a integrar también. Por lo tanto, la interconexión es muy grande. ¿Qué ocurre en España? Que en España tenemos un número de empresas pequeñas muy grande. O sea, el mayor número, la flota media en España está entre 3 y 4 vehículos por empresa de transporte. Sí, sí, mientras que después hay 100 o 150 empresas que tienen más de 300 vehículos, ¿vale? Claro. Entonces, estas empresas pequeñas tienen más dificultades porque ellos son los propios gestores y en muchos casos los propios choferes de sus vehículos, ¿no? Hacen Entonces, todo. Por lo tanto, el concepto de retorno, pues les cuesta un poco más verlo y porque además pueden no tener un sistema suficientemente serio para poder integrar y tienen que hacer las cosas de forma manual, ¿no? Por lo tanto, o no tenerlo. O no tenerlo. La diferencia fundamental oscila no tanto en nacional o internacional, Europa en Europa, sino empresa pequeña o empresa grande. Sino el tamaño. Esto es, ahí está la diferencia fundamental bajo mi punto de vista. La clave, sí. Por seguir un poco lo que comentas, Enrique, ¿cuáles son las objeciones o retos objeciones que se podría decir más habituales que os encontráis a la hora de vuestro proceso de venta y de abordarlas? ¿Cuáles dirías? Objeciones nos encontramos de todo tipo. De todo, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos respuesta para la gran mayoría de ellas. No somos infinitos y no somos magos, ¿no? Si el Señor no quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Y entonces ahí poco puedes hacer y poco puedes rebatir, ¿no? Objeciones, es que yo no tengo la información, porque es el cargador el que la produce, y yo no tengo la información. Bueno, pues mire usted, hay mecanismos para que te llegue la información. Actualmente tenemos soluciones para eso. Claro. Mi cliente no lo va a aceptar. Bueno, pues, al cliente hay que explicarle lo que significa porque él se va a beneficiar. El chofer tiene los dedos muy gordos y le da 2 teclas al mismo tiempo. Sabemos que no es cierto. Sabemos que no es cierto. Todo el mundo utiliza. No, eso me lo acabo de inventar. Lo estoy simplificando para que. Pues no es cierto. Todo el mundo utiliza WhatsApp, ¿no? Todo el mundo utiliza WhatsApp. Bueno, pues nosotros tenemos una funcionalidad a través de WhatsApp que es exactamente lo mismo que escribir un WhatsApp, ¿no? O teclear un WhatsApp. Es que solamente voy a trabajar con él una vez. Bueno, pues efectivamente, precisamente nuestra solución permite que trabajes una sola vez con él y te olvides. Pero él tenga su copia y tú tengas la tuya, ¿no? La tuya, claro. Es decir, nos encontramos con... Es que mi sistema no está preparado. Bueno, pues déjanos que te ayudemos, porque no hace falta tener un sistema para enviar, para controlar los cohetes rusos, ¿no? Hace falta 4 datos, que es el mínimo viable para que recibamos en nuestro sistema y produzcamos esa información digital. Déjanos que te ayudemos en esa parte, ¿no? Es que... y también la parte muy común, que suele hacer en realidad cuando uno está convencido del todo, es que tengo mi departamento de IT satura. Bueno. Es decir, tenemos excusas de todo tipo. De todo. Lo que ocurre es que sabemos y tenemos respuestas para la mayoría de ellas. Lo que no tenemos respuesta para que un señor dice, no lo voy a hacer. Bueno, pues si no lo quieres hacer es tu decisión, es tu compañía. Claro. Pero que sepas que el coste de oportunidad es muy alto, porque estás dejando de tener una serie de eficiencias que merece la pena explorar, por lo menos, ¿no? Ese es nuestro discurso, en definitiva, ¿no? Sí, al final y además somos muy sanos en este sentido, nosotros por lo menos, porque cuando vamos a un foro como este, o a un foro como puede ser cualquier otro foro de logística, potenciamos también las soluciones de algunos de nuestros competidores que sabemos que son serios. ¿Por qué? Porque el mercado es tan grande para todo el mundo y todo el mundo tiene pequeñas diferencias en su solución que no tenemos que desprestigiar a ninguna compañía que haga que pueda competir con nosotros, sino apoyar en que el mensaje y el discurso de eficiencia y de sencillez y de posible interoperabilidad en el futuro sea cada vez más fuerte y penetre
en el mercado para que todo el mundo tome conciencia de que de verdad merece la pena tomar decisiones de estas características, ¿no? Sí, sí, sí. Insisto, Bueno, porque los costes son de céntimos, de pocos céntimos por documento, en nuestro caso por lo menos. sí, sí, al final la voluntad es lo más Es importante. Sí, fundamental, ¿no? Bueno, y algunos sistemas pues pueden ser más o menos sencillos de integrar o no, pero realmente estamos hablando de cosas extremadamente sencillas desde el punto de vista técnico, ¿no? Carlos puede hablar mucho más que yo, porque yo de técnico pues tengo muy poquito, ¿no? Carlos, ¿cuáles son? Al final hemos hablado de todas las opciones de mejora que se pueden dar. Hemos repasado un poco el estatus del ecosistema del sector en España, ¿no? Pero al final, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento que hay y que se visualizan para el mercado español en lo que es el mundo de la logística por toda la parte digital que estamos viendo, ¿no? ¿Hay tanto por crecer o al final no es tanto por hacer? ¿Sí o Bueno, no? ¿Qué opinas tú? sí, no, a mí lo que me preocupa ya, y ya lo digo de forma personal, es que todo el mundo está esperando a la obligatoriedad esta y se piensan que es que hay muchos proveedores, y somos 3 o 4, ¿eh? O sea, y ya no te digo Ujú. en España, te digo a nivel Europa somos 5 o 6. Ah, Y lo que me da, porque la gente muchas veces desconoce, porque busca ICMR, venga, pues le aparecen ahí 50 empresas, pues de las 50 seguro que 30 son realmente distribuidores nuestros. Y de los no. 30, de los otros 20, pues otros que dicen tener el ICMR y luego no se ciñen a lo que dice el protocolo, ¿no? Entonces, No. hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo que me da miedo ahí es el tema de que no creo que demos abasto todos, ¿eh? O sea, digo yo, por eso es que la mayoría de empresas que estamos últimamente cerrando es porque están adelantando esto. Y dice, oye, yo tengo 500.000 de documentos al año, venga, pues voy haciendo 100.000, ¿vale? Entonces ya cuando el día me llegue esto, pues ya lo tengo parte hecho y ya todas las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, por crecer, esto queda muchísimo. No Si sé no, si en si el no, estudio de ICMR que se hizo hace poco, no sé si hablaba del 1% o 2%, de empresas que están si no solamente recuerdo, digitalizando. alguien publicó un dato, no estoy seguro quién, no sé si fue nuestros competidores Filea Fileas. o publicó que había unos 140 millones de documentos de transporte al año en España. En España, ¿eh? Bueno, nosotros estamos haciendo en España alrededor de 800.000 documentos al año, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Hicimos el año pasado 800.000 y este año vamos a estar más o menos por la misma cifra, ¿no? Pues por eso, porque el potencial es enorme. Parte de nuestra estrategia, que no toda, está basada en llegar a acuerdos con distribuidores que nos puedan ayudar a implantar con más rapidez en empresas, en empresas para poder llegar porque no seríamos, ni tenemos ambición de ser una estructura como Apple, ¿eh? Ni queremos, ni somos tan rentables como ellos, o por lo menos no tenemos los márgenes que tienen ellos, porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro foco principal, no único, son los cargadores, como impulsores, como, digamos, empujadores, por decirlo de una forma burda, y después nuestros partners detrás, nuestros partners, que son empresas tecnológicas de TMS, ERPs, algunas, pues que puedan, digamos, desplegarla y ayudarnos a desplegar el crecimiento potencial que se va a tener, porque va a ser enorme. O sea, nosotros estamos creciendo año tras año, pero queda tanto camino que de verdad, como no, las empresas que no se anticipen, pues a lo mejor pues tardan más en implantarlo porque los pocos que de verdad tenemos soluciones serias, pues no daremos abasto, ¿eh? Me Ujú. gustará encontrarme en esa situación, ¿eh? Me gustará, todavía no estamos, ¿eh? Me Ujú. gustará. Bueno, por ir terminando, vamos a dejar los últimos minutos para ver si hay preguntas de los asistentes, pero por si alguien nos está viendo y está diciendo, oye, pues esto la verdad que me gusta y no lo tengo implantado, lo quiero hacer, lo quiero implantar y tal. ¿Cuánto tiempo se tarda en implantar vuestra solución? ¿Cómo es el proceso? Cuéntales un poco a alguien que esté ahí mirando y que le interese, como, ya te digo, Sí, cuando esto esto se tarda mucho, tarda poco, es fácil instalar, ¿no? Cuéntales un poco. sí, es Yo voy muy a poner, fácil, yo voy a poner pero solamente un statement, como se dice, una cabecera. Y Carlos, que es mucho más técnico que yo, lo puede matizar. Y es, no somos SAP ni queremos serlo, ¿eh? Nosotros hablamos de soluciones rápidas, muy rápidas,
y muy dependientes de que el tiempo que nos quiera dedicar nuestro cliente. Si el cliente nos dedica un poquito de tiempo, es muy rápido, pero Carlos puede detallarlo un poquito mejor, más técnicamente. Sí, a ver, va a depender de de la casuística y la operativa que tenga el propio cliente, ¿vale? Pero si hablamos de un mínimo viable al que le dedicas un mínimo esfuerzo de un par de recursos de IT, o sea, no hablamos de aquí de que tenga que estar un equipo entero desarrollando ni nada por el estilo, porque al final son datos que ya estamos acostumbrados y que los tienen directamente, ya sea cargadores o transportistas en su propio sistema, hablamos de una semana, dos, ¿eh? No hablamos de más. Y ya después ahí varía, pues, oye, que es que yo tengo una aplicación que usan mi chofer y si quiero, y también puedes integrar la nuestra en la propia aplicación del cliente, ¿vale? O sea, eso ya pues, variaría pues una semana más y así sucesivamente, ¿no? Pero para un mínimo viable y que esté funcionando esto ya, desde ya, o sea, una semana, dos, no necesitas más, porque estamos hablando de datos que que los tienes, o sea, no son datos muy específicos ni nada por el estilo. Normalmente tienes todos esos datos y son los que manejas día a día, ¿no? Y por orientar un poco más, porque el esfuerzo de integración es importante. Hay muchas compañías que tienen miedo porque dicen que va a costar más el desarrollo de integración que la propia aplicación. Bueno, nosotros, desde luego, podemos guiar a las compañías en ese proceso, ¿no? Y que tengamos después varias cifras en la cabeza. Primero, que ahorramos entre 7 y 9 minutos por documento que dejamos de generar en papel. Cada uno que lo multiplique por los documentos que tenga. Que los costes medios de entre 5.000 documentos al año y 100.000 documentos al año pueden oscilar entre 40 céntimos por documento y 30 céntimos por documento. Puede ser mucho menos en el caso de varios millones, que también tenemos algunas operaciones de esas características, ¿no? Entonces, en definitiva, esto se traduce en un retorno de inversión de entre 2 y 4 meses. Este es el resumen definitivo, dependiendo del punto de partida, etc. Este es el resumen económico-financiero de la solución, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo creo que hemos llegado al final. No sé si tenemos alguna pregunta, Rebeca, por ahí. En principio en el chat no, pero bueno, ahora si queréis tener alguna pregunta o lo que sea, podéis decirla en voz alta. Quien Mejor. quiera comentar algo, pues que Sí, le quitamos el mute y, exacto.